Está aquí conmigo en este estudio, en COPE Nueva York, un hombre importante en el Partido Demócrata, un español, el español que más lejos ha llegado en la política norteamericana, que es mi viejo amigo Juan Verde. Querido Juan, buenos días. Buenos días. ¿Me permite usted el tuteo? Por favor. Eso es. Juan Verde es un viejo amigo, es miembro de la campaña del Partido Demócrata, no es la primera en la que participa, en varias lo ha hecho, ha sido asesor y ha formado parte de la administración Clinton, de la administración Obama, es posiblemente el español más influyente en los Estados Unidos, y además de ello es un firme convencido de que la señora Hillary Rodham Clinton va a ganar las elecciones. ¿Qué te lleva a pensar eso, Juan? Pues según las encuestas, los análisis, sobre todo los modelos estadísticos que estamos barajando en el partido, que coinciden también con los de la campaña, creemos que tenemos muchas más probabilidades de ganar que el señor Trump. ¿Por qué? Básicamente, Estados Unidos, el sistema electoral es bastante complejo, es un colegio electoral, o sea, un voto indirecto, y eso significa que al final hay 8 estados indecisos que son los que van a determinar cómo se decanta la balanza. En ese sentido, en los 8 estados, nosotros tenemos básicamente 2, 3 puntos de ventaja en algunos, pero en otros tenemos entre 5 y 7 puntos. Él tendría que ganar los 8 estados indecisos todos, y nosotros simplemente ganando. En el caso de Florida, solamente Florida, que tiene 29 votos electorales, se acabarían las elecciones y llegaríamos al número mágico de 270. Tenemos muchas más combinaciones para llegar a 270 que él. Hoy por hoy, a 24 horas de las elecciones, estamos ya nosotros en probablemente 265 votos de los 270 que necesitamos. Sin embargo, el voto popular puede ir mucho más ajustado que el colegio electoral. Sí, efectivamente, las encuestas hoy por hoy demuestran casi un empate técnico, pero esa es la media nacional y lo que importa una vez más aquí son los estados claves, los estados indecisos. Al final creo que probablemente veamos una victoria apabullante de Hillary Clinton si lo miramos desde el punto de vista del colegio electoral. El voto popular estará muy reñido y lo que me preocupa a mí francamente es que no vamos a poder ser capaces de recuperar el Congreso, con lo cual Hillary Clinton, en el supuesto caso que gane, que espero que así sea, se va a enfrentar a un país muy dividido y sobre todo va a tener el gran reto de ella va a ser tender puentes con la oposición y particularmente con el Partido Republicano. Interesante declaración la que concedía Felipe González a esta revista francesa, pero ojo al tuit de Carolina Vescanza. Leticia, si vas a llevar a tus hijas al hemiciclo, prepárate para una campaña de insultos y descalificaciones sin límite. Qué fuerte. Pues es que no saber... Pues no saber, porque han ido desde la primera legislatura, han ido los hijos de los reyes y a ella lo que se le criticó fue que fuera con un bebé cuando había una guardería que ya quisieran muchísimos trabajadores españoles tener la guardería que hay en el Congreso de los Diputados. Una guardería con su cuidadora, ella con su cuidadora que tenía detrás escondida. Sí, hombre, vas a decir a mí que estaba yo allí. Claro. Bueno, pues, en fin, tiene ganas de polémica Carolina Vescanza y acaba de lanzar ese tuit. Quiero saludar en este punto a Juan Verde. Fue asesor de campaña de Hillary Clinton y también de Barack Obama. Durante la campaña dijo que el triunfo de Trump sería el fin. Muy buenos días, señor Verde. ¿Estamos en el fin? Buenos días. Estamos al inicio de una etapa oscura e incierta, la verdad. En Europa seguimos en shock, pero intentamos ver la botella medio llena y pensamos que, bueno, luego el pragmatismo obligará a Trump a olvidarse de muchas de sus disparatadas promesas electorales y de esos insultos y descalificaciones que le hemos escuchado estos últimos meses y años. Pues está por verse. Creo que estamos ante 2 posibles escenarios. El escenario A, donde efectivamente modere sus posiciones y esperemos que la lógica y el sentido común termine imperando. Pero el escenario B podría ser bastante preocupante, podría ser que verdaderamente quiera cumplir con muchas de esas promesas y eso puede tener un impacto muy significativo ante incluso al orden mundial actual, o sea, e incluso ante las relaciones bilaterales con Europa, con lo cual a mí en lo particular me preocupa y sobre todo tomando en consideración a quién está poniendo como asesor y cuáles son los candidatos a sus ministerios. Le preocupa entiendo, Bannon, ¿no? Un racista declarado Bannon, que además estuvo trabajando en las redes sociales y le hemos escuchado cosas tremendas. Sí, una persona que tiene incluso vínculos directos con el Ku Klux Klan, sin ir más lejos, ¿no? Pero incluso el candidato que ha nombrado como potencial ministro de Medio Ambiente, un negacionista del cambio climático. Claramente las cosas van a cambiar a nivel mundial y lo que me preocupa francamente es el hecho de que veamos a un Estados Unidos
que apueste por un modelo proteccionista de aislamiento de la comunidad internacional y lo que eso significa para la OTAN o incluso para las relaciones bilaterales comerciales con Europa. Ya que hablamos de las redes sociales y de Bannon, los medios de comunicación tradicionales se posicionaron claramente en contra de Trump y a favor de Hillary Clinton. Ayer mismo Trump cargó contra el New York Times porque estaba criticando la transición, decía que había cierto caos en esa transición. Y el caso es que da la sensación de que esta campaña se ha jugado en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Enseguida nos lo aclara, pero es tremendo la cantidad de mentiras que han corrido por Facebook, bueno, desde que el Papa apoyaba a Trump hasta... Vamos a repasar algunas. Última hora, el Papa Francisco sorprende al mundo. Apoya a Donald Trump como presidente en un comunicado. Wikileaks. Los Clinton compran una finca de 200 millones en las Maldivas. Brad Pitt sacude a América. Estoy cansado de que los liberales se lleven mi dinero. Voy a votar a Trump. Rusia pregunta a la CIA ¿por qué Hillary Clinton acaba de comprar armas ilegales por valor de 137 millones? Todas estas noticias favorables para Trump y perjudiciales para Clinton podrían ser reales, pero no son más que bulos. Sin embargo, durante toda la campaña, estas y otras noticias falsas han corrido como la pólvora por las redes sociales con la apariencia de ciertas, especialmente en Facebook, donde, por ejemplo, la noticia de que el Papa apoyaba a Trump llegó a ser leída por más de 1 millón de estadounidenses. La realidad es bien distinta. Una persona que pensa soltanto in fare muri. Una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no en hacer puentes, no es cristiana. No es cristiano. Pero muchos cayeron en la trampa, y si tenemos en cuenta que el 44% de los norteamericanos ya no se informa de la actualidad en los medios de comunicación, sino en Facebook, muchos empiezan a preguntar si Donald Trump ha ganado gracias a la red social. Así lo afirma un artículo de la revista del New York Times. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, rechaza las acusaciones. Los bulos no son algo nuevo que haya traído Facebook. Ya existían los bulos en Internet y antes. La idea de que hayan tenido un impacto en las elecciones es una locura. Y desde su propio perfil de Facebook apunta este dato. De todo el contenido de Facebook, más del 99% de lo que la gente lee es auténtico. Mientras la prensa norteamericana investiga de dónde sale esta oleada de noticias falsas favorables a Trump. Y atención, han encontrado que muchas proceden no de Estados Unidos, sino de Macedonia. Hasta 140 jóvenes macedonios empezaron a crear algunas de estas noticias para moverlas por la red y ganar clics. Los seguidores de Trump las creyeron o no y las viralizaron. Casi todas, por cierto, salieron en el mes de octubre, a pocos días de las elecciones que dieron la victoria a Donald Trump. We will make America great again. ¿Ha habido una campaña organizada de intoxicación en Facebook y otras redes sociales? Ha habido una campaña muy negativa, muy atípica, y lo que hemos visto por parte de Donald Trump ha sido no solamente acusaciones falsas, muchísimas, sino incluso frases cortas, una comunicación que se basa en Twitter y en Facebook sin análisis profundo de ningún tipo, con una falta de responsabilidad absoluta y sobre todo propuestas fáciles a problemas complejos, ¿no? Y todo esto se ha ido acumulando y ha creado un ambiente muy enrarecido y muy negativo. Pero llama la atención que algunas de las mentiras hayan salido de webs situadas en países del este de Europa. No sé hasta qué punto hay que mirar también al amigo Putin. Por supuesto que sí, y vamos, no lo digo yo, lo dice el FBI y lo dice la CIA. Y el Senado de Estados Unidos publicó un informe categóricamente claro sobre el papel que jugó Rusia en estas elecciones. Claramente tenían un favorito en Rusia y a mí me preocupa muchísimo eso, por cierto, ¿no? Puesto que hasta ahora la OTAN se ha basado en una promesa de apoyo incondicional por parte de Estados Unidos ante cualquier tipo de ataque de un enemigo. Rusia tiene pretensiones territoriales, no nos olvidemos de lo que ha pasado en Ucrania, pero podemos hablar prácticamente de 3 países limítrofes con Europa, ¿no? Lituania, Estonia, pero también Polonia incluso, ¿no? Y no sé, yo creo que en el momento que este señor pueda oler sangre y pueda creer que Estados Unidos no va a apoyar a Europa, sabe Dios lo que puede pasar. De hecho, el propio Trump animó a los hackers rusos a sacar contenidos de los correos de Hillary Clinton, ¿no? Claro. Eso es inaudito, no se había visto nunca en campaña, que alguien apele al tradicional enemigo ruso para que juegue a su favor y contra pidiendo su rival, que se ¿no? inmiscuyera en las elecciones de Estados Unidos, lo cual no existe precedente. Pero alguno. eso no le ha pasado ninguna factura.
Tampoco le pasó factura a insultar a los hispanos, a las mujeres, a los veteranos de guerra. Yo creo que en esta campaña lo que vimos fue un populismo excesivo que se basaba en que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen de mí. Y eso, pues la verdad que le dio resultados, ¿eh? Y es una pena, porque dice mucho también de los medios de comunicación tradicionales. Nosotros creemos que a él se le dio casi 3 veces más cobertura mediática que a Hillary Clinton sin pagarla. Precisamente por esos eslogans cortos, populistas o muchas veces polémicos, ¿no? ¿El triunfo de Trump es un mérito del propio Trump o es un demérito de Hillary Clinton? Yo creo que Hillary Clinton hizo una muy buena campaña y de hecho fue una gran sorpresa para todos nosotros los que estábamos en el cuartel general de la campaña esa noche, porque monitorizábamos 19 encuestas de ámbito nacional todos los días, de las cuales solo una daba a Trump como ganador, pero incluso nuestros modelos estadísticos nos daban una clara y amplia victoria. Creo que al final hubo un voto oculto con el que no contábamos y con el que no contaban las encuestas, pero también creo sobre todo que lo que vimos fue un voto de protesta y hasta cierto punto un voto antisistema, lo cual no tiene nada que ver con la ideología, ni derecha ni izquierda, pero sí es un fenómeno, diría que global hoy en día. ¿Y cómo puede ser? Y ahora apelo a Pilar, que tú lo hacías, que las encuestas hayan fallado tantísimo, los analistas claro, no hayan contemplado ese voto oculto, ¿no? Claro, es decir, ustedes están con Clinton, igual que con Trump, había un equipo de asesores, de analistas, y sin embargo no pudieron prever pues que había, o sea, al final hemos visto el mapa y es como un paréntesis en las dos costas, que parece que son las zonas donde hay más nivel intelectual, y con todos los respetos a los que están en el centro, al medio oeste, han votado a Clinton, excepto en el caso de Florida y alguno más, y sin embargo no supieron detectar que había ese movimiento antisistema, ¿sí? Claro, antisistema, y no han respondido suficientemente a la campaña terrible que hizo Trump. Ayer hizo un discurso Hillary Clinton que me pareció conmovedor, durísimo para ella, me imagino, que yo pensaba cuando lo vi, ese tipo de discurso en plena campaña a lo mejor le habría dado esa calidez que no se le dio durante la campaña, que sin embargo usted, yo he hablado con usted otras veces, la tiene. No lo entiendo. Y luego, eso ya es una pregunta, o sea, hasta ahora ha sido comentario, una pregunta. Ayer leí, no sé en qué medio de comunicación, que los propios republicanos, el propio Partido Republicano está tan asustado por todo lo que ha dicho e incluso por más, el hecho de que quiera pasar los informes de alta seguridad a sus hijos y a su yerno, que podría hasta provocar el propio partido un impeachment una vez que sea presidente. Yo creo que no, francamente. El sistema político en Estados Unidos es muy presidencialista, donde es necesario el Congreso y el Senado para gobernar. Y en este caso tienen el Senado, el Congreso y la Casa Blanca. Y creo que al final el Partido Republicano en estos momentos ven al señor Donald Trump como un salvador del partido. El partido estaba antes de las elecciones a punto de una potencial destrucción, ¿no? Entonces creo que serán 4 años muy difíciles para los demócratas, pero también creo que eran necesarios para que incluso el Partido Demócrata se vuelva a reinventar y vuelva a salir un nuevo liderazgo. Yo te quiero hacer una pregunta. Perdona, no, más que ganar Trump y perder Clinton, ¿no crees que realmente aquí lo que estamos es la victoria de los antisistemas, de los que están en contra de esto? De toda esta gente que viene esperando 8 años y no se ha hecho nada. Sigue habiendo cárceles en Cuba, sigue habiendo una falta de trato de derechos humanos importantísimo. Es decir, la gente harta, me da igual que sean demócratas que republicanos. Yo lo que quiero es votar en contra del sistema. Y yo creo que eso en España lo hemos tenido, con los indignados, los que ya no quieren ni esto ni eso. Algo eso puede haber, porque la verdad es que la gente, cuando hablas con ellos, es que no le gusta ni a nivel, ¿no? Claro. Claro. Totalmente, y por eso decía anteriormente que creo que es un fenómeno global. Lo estamos viendo en la derecha y en la izquierda. No nos olvidemos lo que está pasando en Francia con Marine Le Pen, o incluso en este país también. Hay un segmento de la población que está harta de los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, que no se siente representado por la clase política, ¿no? Y en parte en Estados Unidos es lo que vimos, creo que francamente, porque al fin y al cabo la gente me dice: ¿dónde ha llegado Estados Unidos que ha sido capaz de votar por un señor como este? El sistema electoral es bastante complejo. El voto popular lo ganó Hillary Clinton. De hecho, ganó más de 1.100.000 votos más que el señor Trump. Muchos más votos que Al Gore en el año 2000, que también ganó el voto popular. Creo que en parte el problema también es un sistema arcaico de colegio electoral que espero desaparezca eventualmente,
Pero sí, es un fenómeno global, no es para nada un fenómeno de Estados Unidos. Sí. Bueno, el sistema es arcaico, pero es el sistema que han ganado distintos presidentes de una u otra tendencia. O sea, el problema no estaba en el sistema. ¿No da la sensación que un poco la popularidad que tenía Obama ha hecho ocultar el estado de malestar que había en una gran parte de Estados Unidos con su política y que la política absolutamente populista de Trump ha capitalizado todo eso? Y en segundo lugar, me gustaría saber la idea del sistema. Siempre la democracia americana funciona mucho el sistema de controles, de equilibrios, controles, etcétera, etcétera. ¿Un presidente como el señor Trump va a ser sometido, va a ser controlado, es decir, va a ser mediatizada su política con estos sistemas de control, o cree que no? Porque él es cierto que incluso se ha enfrentado a su propio partido republicano, ha habido reconocidos republicanos que han dicho que no lo han votado y el líder del partido incluso hizo campaña contra él, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, la situación actual, si bien es cierto que suele haber un sistema, un mecanismo de control, no existe hoy. Porque el mecanismo de control suele ser que en muy pocas ocasiones solemos tener una situación como la actual, donde tienes el Senado, el Congreso y la Casa Blanca en manos del mismo partido. Suele ser ese contrapeso el Congreso o el Senado. En este caso tiene pero todas los partidos no votan en bloque y el no votan en bloque, lo ha comprobado. Tiene un rodillo tremendo encima. Y si bien es cierto que son listas abiertas y que el voto no es del partido, es lo primero que tiene que hacer Trump es convencer a sus senadores y congresistas de que lo apoyen. Pero en este caso en particular, si hay una cosa que ha unido al Partido Republicano ha sido el odio hacia Hillary Clinton y el odio hacia los demócratas. Y eso es lo que los va a unir en este primer mandato. Por otro lado, creo que el sistema es injusto. Los demócratas llevábamos desde el año 2000 intentando cambiar ese sistema del colegio electoral. No hemos podido hacerlo precisamente porque había un mecanismo de control donde el Senado estaba en manos republicanas y sin ellos no podíamos modificar la Constitución. Pero sí, insisto, la gran clave para entender lo que está pasando en Estados Unidos es esa campaña de ataques. Los republicanos lo tienen muy asumido. Repite una mentira 1000 veces y termina por Pero eso porque hay un estado de malestar, Claro. es decir, que ustedes no han sido capaces de detectar. Hay que contrarrestar esa campaña, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Es decir, hay una parte importante de Estados Unidos, hemos subrayado aquí que hay un porcentaje importante de mujeres que han votado precisamente a Trump, etcétera, etcétera, minorías incluso cuya política va en contra de ellos, que también de migrantes que lo han votado. Es decir, no ha habido, el Partido Demócrata no ha sido incapaz, y con una candidata como Hillary, de, digamos, detectar ese estado de malestar y, lógicamente, hacer una política que supusiera un antídoto contra ello, ¿no? Sí, es muy fácil, como dicen aquí, a toro pasado, ¿no? Siempre se ganan las batallas después de celebradas. Efectivamente, ¿no? Y a lo mejor pues bajo ese análisis debimos haber elegido a Sanders, pero hoy en día o algo peor, ¿no? A veces uno piensa que para luchar contra un bufón necesitas otro bufón, porque es difícil mantener en el ring a alguien como Hillary Clinton cuando te están abofeteando, insultando, dando patadas, haciendo trampas, ¿no? Haciendo trampas, o sea, la campaña de desprestigio continua que se llevó en contra de Hillary Clinton fue francamente sorprendente. O sea, me remonto, por ejemplo, al caso, varios de los casos que había en contra de ella, ¿no? El caso de Benghazi, por ejemplo, es hoy ya el caso más caro y más largo en la historia de Estados Unidos. En casi 250 años de democracia jamás antes habíamos visto un caso en el Senado de investigación contra un candidato y sin embargo llegaron a la conclusión de que no había nada irregular y nada ilegal. Se mantuvo la mentira. Veamos el caso del FBI, que tanto daño nos hizo. O sea, un señor que decide inmiscuirse en un proceso electoral a 11 días de las elecciones sin ningún tipo de evidencia jurídica contra ella, y al final para decir que no había nada, pero el daño ya estaba hecho. Entonces yo creo que esa ha sido la clave. Mi pregunta, Juan, iba un poco en el mismo sentido. O sea, ¿cómo en una situación en la que todo el mundo está de acuerdo, en el que se dan soluciones muy fáciles a situaciones muy complejas, y eso hace que el populismo arda como si le pusieras gasolina, una mecha a la gasolina, si realmente Hillary fue desde el principio una mala candidata para esta respuesta antisistema que se estaba planteando? Y una vez pasado esto, cuando todos tenemos un presidente, el hombre más poderoso del mundo, en el que la única esperanza de todos es, por favor, que no cumpla lo que ha prometido que va a hacer y para lo que ha sido elegido, ¿qué papel le queda al Partido Demócrata en Estados Unidos para frenar ese rodillo? Cuando, insisto, lo que todos esperamos es que alguien encuentre la manera, o que el presidente de Estados Unidos decida incumplir lo que ha prometido que va a hacer durante su campaña electoral. Sí, yo la verdad es que estoy muy preocupado porque me temo que lo estamos viendo. Este señor es quien es y
que haya elegido ese tipo de asesores, que haya elegido ese tipo de candidatos. Y no parece interesado en parecer otra cosa, ¿no? En ser otra cosa de lo que parece. Efectivamente, y esa para mí es la grave preocupación. ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio? ¿Qué va a pasar con el rol y el papel que juega Estados Unidos en las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial? ¿Qué va a pasar con la relación históricamente incondicional que ha tenido hacia Europa? ¿Qué va a pasar con España? O sea, en ese sentido, yo creo que son momentos muy difíciles, de incertidumbre, pero, por otro lado, sí creo que es una magnífica oportunidad para el Partido Demócrata. Yo estoy en estos momentos ilusionadísimo porque, en primer lugar, parte del problema de no haber detectado ese tipo de defectos del candidato y de malestar por parte de la población tenía todo que ver con el hecho de que el liderazgo del Partido Demócrata estaba en manos de hombres mayores, anglosajones y blancos, que no representaban a la base del partido, ni a las mujeres, ni a los afroamericanos, ni a los latinos. Estamos ante un reto inmenso, pero una gran oportunidad, sobre todo, de volver a refundar el partido, con gente joven, gente que represente la diversidad de este país, de Estados Unidos, y que, por otro lado, ojo, apueste. No podemos hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Eso es de tontos. Y lo que vamos a ver en el Partido Demócrata a partir de ahora es una oportunidad de hacer política de una forma muy distinta. Hay que escuchar a la gente. Hay que bajar a la calle. Pues esta lección, esta moraleja, también se la tienen que aplicar aquí los partidos si no queremos que el fenómeno de Trump se repita en muchos otros países europeos, que es lo que nos tememos. Por cierto, hoy hay cena con Angela Merkel, también asiste Mariano Rajoy, Renzi, el primer ministro italiano. Ha dicho Obama que Merkel ha sido una de sus grandes amigas, una de sus grandes aliadas en este mandato presidencial. Ahora el pobre se ve obligado a apagar muchos fuegos, ¿no? Porque estamos muy preocupados en Europa. ¿Quién le iba a decir a Obama que acabaría convirtiéndose casi en el embajador oficioso de Trump, en esa necesidad que tiene de tranquilizarnos, ¿no? Y su legado que queda en tela de juicio. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Verde, por acompañarnos. Fernando Aramuri es autor del que muchos califican como el libro del año, Patria, que ya va por la 6ª edición con más de 100.000 ejemplares vendidos. Si no lo han leído, háganlo. Está con nosotros Juan Verde, se podría decir que es el hombre de Obama en Europa, es quien representa de alguna manera al Partido Demócrata fuera de su país, busca voto y estamos en año electoral. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a los desayunos. Decimos que no es de la embajada, no pertenece tampoco al gobierno ahora mismo, pero sí trabaja para el Partido Demócrata. ¿Se puede decir así? Sí, efectivamente, soy asesor del presidente Obama en la campaña de reelección en las próximas elecciones, pero efectivamente no represento ni al gobierno de Estados Unidos ni a la administración de Obama. Cuéntenos, ¿qué sensación se está teniendo desde el Partido Demócrata lo que está ocurriendo? Hemos escuchado muchísimas menciones del propio Obama en mítines, en campaña y fuera de ella también a lo que está pasando con Europa y mencionando a España. ¿Qué cree que quieren más los mercados? ¿Qué sensación hay allí? Bueno, ante todo es importante aclarar que a nadie se le escapa la importancia que tiene Europa para Estados Unidos, desarrollo de la solución. Hemos escuchado muchas veces al presidente Obama, sobre todo en los últimos meses, mencionar que lo que ocurra en Madrid influye en cualquier ciudad de Estados Unidos o en cualquier estado.
¿Le falta influencia a Obama en Europa para que se escuche políticas únicas, más contundencia, como está diciendo? O incluso el despliegue de las energías renovables. Y es un modelo distinto, no digo que sea peor ni mejor, pero sin embargo dentro de Estados Unidos y tomando en consideración la capacidad de actuación del presidente, hemos aumentado la generación de renovables en un 44% en los últimos 3 años. Hemos pasado de un mix energético que incluía aproximadamente un 2% de energías limpias, actualmente casi un 7% en 3 años. O sea, creo que es francamente impresionante lo que se ha hecho en Estados Unidos. La economía, y en tercer lugar diría que la reforma energética del país, que pasa por supuesto por fomentar el despliegue de las energías renovables. Cree el presidente y la administración claramente que hay una correlación directa entre la seguridad nacional del país y el fomento de estas energías alternativas, puesto que no tiene ningún sentido seguir pidiendo miles de millones de dólares a China para enviarlos a economías como Venezuela, Irak o otros sitios que históricamente no han sido nuestros aliados. Y yo creo que eso no es una solución sostenible, no solamente desde un punto de vista ético y moral en cuanto al medio ambiente, sino sostenible económicamente hablando. Hay otros dos medios. Charlamos con el español más influyente en el mundo. Su nombre es Juan Verde. Muchísimas gracias a todos. Un gran filósofo norteamericano, Schumpeter, dijo una vez lo siguiente: en tiempos de crisis hay 2 tipos de hombres: los que lloran y los que venden pañuelos. Y yo quiero hablar hoy de esos que venden pañuelos, de esos que tienen todos los días del mundo voluntad y valentía para levantarse, para innovar y para emprender. Desde la administración del presidente Obama creemos y estamos absolutamente convencidos de que en el siglo XXI la clave de las regiones, de las ciudades, por supuesto de las naciones, pero también de las empresas, es la innovación y el espíritu emprendedor. Multinacionales norteamericanas que están apostando por esta nueva cultura que denominan emprendedor, que son aquellos emprendedores que son capaces, que se les da la financiación, la libertad para emprender dentro de una multinacional. Sabemos y somos absolutamente conscientes de que si queremos verdaderamente aumentar los indicadores, los índices de innovación de un país, lo que tenemos que hacer es apostar por el innovador. Alguien dijo aquí antes que el innovador es la clave de un proyecto empresarial. Por supuesto que hay científicos, que hay gente inteligente, que hay financiación y que hay tecnología, pero es el emprendedor el que es capaz de agruparlo todo, de buscarlos, de motivarlos, incentivarlos y sacar el proyecto adelante. Tiene sentido estar en Estados Unidos y será uno de los mercados y una de las prioridades para este Heroes Club. Por consiguiente, yo que soy el eterno optimista, os dejo con frases que, lejos de ser un cliché, creo francamente que aplican a la perfección a este nuevo proyecto. La primera frase es el eslogan del presidente Obama en el 2008 y la segunda fue el eslogan que le dio la victoria en la campaña de reelección. Yes, we can. Sí podemos. And forward. Adelante. Gracias. En primer lugar, la proposición... Josep Borrell ha sido víctima de una estafa de 150.000 euros. Invirtió en lo que creía era una empresa especializada en el mercado de divisas. El expresidente del Parlamento Europeo, con conocimientos en la materia, confió. Resultó ser un chiringuito financiero. Como ese, en España, este año se han desmantelado 38, un 65% más que el año pasado. Ingeniero aeronáutico, doctor en economía, exministro y expresidente del Parlamento Europeo. Ha sido un gran honor presidir el Parlamento Europeo. Nada de eso consiguió evitar que a Josep Borrell le estafase un chiringuito financiero online. Esa página, además de permitirte abrir una cuenta para poder hacer inversiones en divisas, también te ofrecía servicios de coaching. Y eso fue lo que también sedujo un poco a Borrell. Borrell lo ha confirmado a La Sexta Noticias. 150.000 euros invertidos en una página web de la que ya no queda rastro. Se llamaba ComfortFX y empezó a operar en octubre de 2014. En el encabezado figuraban los logos de los principales índices bursátiles y supuestamente estaba respaldado por 2 grandes bancos, Northwestern Bank y Commerzbank. El chiringuito decía operar desde la City londinense, pero según ha relatado el propio Borrell al Confidencial, él contactaba a través de un número de París. Digamos que pecó de crédulo
y no tomó las precauciones necesarias. Ese teléfono ya no está operativo ni pertenece ya a nadie. Todo fue bien durante un año, hasta que dejaron de responder a los correos y a no coger el teléfono. Que es como si hablaras con una pared. El chiringuito y el dinero se habían evaporado, algo cada vez más frecuente. Lo que hacen es repetir el mismo modelo con diferentes nombres, con diferentes webs, con diferentes sistemas. Solo en 2015 los reguladores europeos descubrieron 250 chiringuitos financieros. 38 de ellos operaban desde España, donde las alertas de la CNMV se dispararon un 65% respecto al año anterior. La realidad es de que no hacen ningún tipo de inversión, lo único que hacen es captar el dinero y montar estafas realmente financieras. La CNMV dio la voz de alarma sobre Consor FX en abril de este año. Demasiado tarde para Josep Borrell. Barack Obama está de visita en Atenas, primera parada de su última gira por Europa como presidente. Entre sus objetivos, tratar de calmar a sus aliados de la Unión Europea ante la incertidumbre que supone la victoria de Trump, al que, por cierto, Obama ha lanzado varios mensajes, algunos directos, otros velados. Y en las calles de Atenas, esta tarde, cientos de manifestantes que protestan por la visita del todavía presidente estadounidense. Es su última gira como presidente de los Estados Unidos antes de ceder el testigo a Trump. Y precisamente antes de partir hacia Atenas, su primera parada, Obama reconocía que no está tranquilo con el resultado electoral. Agenda completa su llegada, reuniones con el presidente y el primer ministro, donde Obama ha aprovechado para pedir un alivio de la deuda griega para que el país vuelva al crecimiento, y en el que ha querido también transmitir un mensaje de calma a sus socios europeos tras la victoria de Trump. Estados Unidos cumplirá con sus compromisos. Across Democratic and Republican administrations, there's a recognition that the NATO alliance is absolutely vital in the transatlantic. Ya en rueda de prensa junto al primer ministro griego, el todavía presidente, sin mencionar a Donald Trump, ha destacado el auge de los populismos nacionalistas y ha admitido que le ha sorprendido la victoria del republicano. Well, first of all, I think it's fair to say that I was surprised by the election results. I still don't feel responsible for what the president-elect says or does. But I do feel a responsibility as President of the United States to make sure that I facilitate a good transition. Tras la reunión, cena ofrecida por el presidente helleno con brindis en griego incluido. Stin Iasas. Cheers. Mientras, en la calle y a pesar de las fuertes medidas de seguridad, enfrentamientos de manifestantes de izquierdas, anarquistas, estudiantes con policías, en una protesta contra la visita del mandatario norteamericano. Steve Bannon será director de estrategia de Donald Trump y atención a las etiquetas que tiene este hombre.